Así que les invito a que abramos nuestras Biblias en Lucas, capítulo 12. Lucas, capítulo 12. Y nuestro tema de hoy: viviendo sin ansiedad. ¿Lo ven? Viviendo sin ansiedad. El afán, las preocupaciones, la ansiedad son cosas que experimentamos a diario, son cosas que vivimos todos los días, que no nos escapamos aún siendo cristianos. Todos los días, de alguna manera, tenemos preocupación. ¿O quién de nosotros puede decir que no ha tenido problemas económicos, que no ha tenido problemas emocionales, que no ha tenido problemas familiares? ¿Quién de nosotros puede decir que en su vida nunca ha tenido un problema, ha tenido una dificultad? Por lo tanto, los problemas son el pan de cada día. La palabra de Dios dice que mientras estemos aquí en esta tierra, lo que tendremos es que problemas, dificultades. Y ese manejo, y ese mal manejo de esos problemas muchas veces causan ansiedad en nuestra vida. Dios quiere que vivamos de una manera que marquemos diferencia aún en esos problemas. Lo normal hoy en día es que tengamos problemas. El mundo vive en esa ansiedad. Y Dios quiere que como cristianos marquemos diferencia aún en medio de ese problema, de esa dificultad. Hoy más que nunca podemos ver las consecuencias de la ansiedad. A medida que pasa el tiempo, a medida que pasa nuestra vida, también llegan problemas, dificultades que ha producido ansiedad, y en estos últimos tiempos esa ansiedad ha dejado muchas consecuencias en muchas personas, incluyendo aún cristianos. Ha traído estrés. Hoy es el mal moderno, donde todo el mundo habla de una vida estresada por las tensiones que vivimos cada día. Tanto vive en esa ansiedad que aún su sistema nervioso se ve alterado, produciendo en algunos hasta artritis y muchas otras enfermedades mentales y físicas, y todas ellas producidas por la ansiedad. ¿Cómo vivir entonces sin ansiedad, o cómo poder superar la ansiedad sabiendo que es lo que diariamente nosotros vivimos y nosotros vemos allá afuera? Los problemas nos llevan a tener ansiedad. Por lo tanto, ¿cómo superar esa ansiedad? Primero, ya lo importante, tenemos que aprender a echar sobre Jesucristo esta ansiedad. Miremos ahí en 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Primera de Pedro 5:7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Qué nos recomienda la palabra? Si estamos en ansiedad, dice que nosotros debemos aprender a echar esa ansiedad ¿en quién? En Jesucristo. Quien es quien nos protege, es quien nos guarda, es quien nos cuida. Por lo tanto, la ansiedad es normal en nuestra vida, producto de los problemas, de las dificultades. Lo que no es normal es que nosotros nos quedemos con esa ansiedad. La ansiedad es normal que llegue a nuestra vida. El problema es cuando esa ansiedad empieza a invadir todo nuestro ser. Hay aún cristianos que han dejado que la ansiedad invada su vida y viven en función de la ansiedad. Desesperación, estrés, dolor de cabeza, no saben qué hacer, simplemente porque han dejado que cada día la ansiedad empiece a dominar su vida. Pero hay alguien quien quiere encargarse de esa ansiedad, alguien quien quiere tomar esa ansiedad, y ese alguien es ¿quién? Jesucristo. Lo único que tenemos es que aprender a dejar esa ansiedad en sus manos. ¿Qué problema tiene usted? ¿Qué dificultad?
Cuando tenemos deudas y se avecina ya su pago y no tenemos un peso, ¿cómo hacerlo? Muchas veces la ansiedad empieza a tomar nuestras vidas. Tanto que empezamos a alejarnos de Dios en lugar de acercarnos más a Él. Cuando más problemas tenemos y cuando vemos que la ansiedad está invadiendo nuestra vida, lo que tenemos que aprender es a entregarle a Él esa ansiedad. ¿Qué ansiedad tiene usted? Y que usted la está cargando solo. Primer paso entonces para superar la ansiedad, echar nuestra ansiedad sobre Jesucristo. Él está dispuesto a recibirlo. Segundo, evitar la fijación solamente en lo material. Hay personas que lo material se les ha convertido en una fijación. Solamente vive en función de adquirir lo material. Cada día se levanta pensando en qué va a adquirir, y eso hace que su vida se convierta en una vida llena de ansiedad. Ahí en el versículo 22, ya en Mateo 12, ¿qué nos dice? Lucas 12, para ver si están despiertos. Lucas 12, entonces. ¿Qué nos dice ahí en el versículo 22? Dijo luego a sus discípulos: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo que vestiréis. ¿Qué les decía a sus discípulos? No os afanéis por vuestra vida. No afanéis por lo que tienes que vestir o lo que mañana has de comer. Muchas veces nosotros solo vivimos en función de lo material y nos desespera solamente lo material. Y tanto se fija solamente en ello que su vida se convierte en un infierno y en un sufrimiento. No piensa en otra cosa, sino solamente en lo material. Aún el pueblo de Dios empezó a perder bendiciones porque le importaba más el qué comer. Le importaba más lo que iba a comer mañana, lo que iba a comer más tarde, que vivir el momento. Muchas personas, ¿por qué viven tan estresados y por qué viven con tanta ansiedad? Porque no han aprendido a vivir el hoy, no han aprendido a vivir el momento en el cual está pasando, por estar viviendo otro tiempo que todavía no ha llegado. Veremos ahí en Hebreos, capítulo 12. Hebreos capítulo 12, versículo 16 al 17. No sea que haya algún fornicario o prófano como Esaú, que por una sola comida, ¿qué hizo? Vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechada y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, porque la procuró con lágrimas. Por más que él se arrepintió y por más que buscaba otra vez la bendición, ya no la pudo obtener. Y la perdió simplemente porque dice, por un plato de comida, por algo material. Tenía una bendición muy grande, pero sin embargo él, a cambio de algo material, prefirió perder toda una bendición. Cuando nosotros nos fijamos solamente en lo material, cuando nosotros nos volvemos materialistas, entonces perdemos muchas bendiciones que Dios tiene para nosotros, porque cambiamos eso que vemos por algo que tal vez no vemos, pero que es más grande. Hay muchas promesas en nuestra vida que todavía no las vemos. Hay tantas cosas que a usted le ha prometido, que a mí me ha prometido, pero que todavía no son realidad, porque no es el tiempo. Pero nosotros preferimos cambiarlas por algo que decimos que podemos ver. ¿Cuántas veces teníamos que esperar un poquito para lograr ese empleo que tal vez Dios tenía para nosotros? Pero como alguien nos ofreció algo rápido, entonces nosotros simplemente lo tomamos. ¿Cuántas cosas hemos perdido por la ansiedad? ¿Cuántas cosas hemos perdido
por el afán, por la preocupación. Dice, aún este siervo perdió toda una bendición simplemente por algo material, simplemente por un plato de comida. ¿Qué cosas nosotros hemos perdido? Por amar más lo material, por amar más las cosas que nosotros podemos ver, y por eso despreciamos las cosas que Dios tiene para nosotros, solo porque todavía no la podemos ver. ¿Qué promesas tiene? ¿Qué Dios le ha prometido? Tal vez se demora, tal vez no se lo va a hacer mañana ni pasado, pero depende de nuestra fe, pero depende de que nosotros estemos dispuestos a esperar. ¿Qué están dispuestos a esperar? ¿Qué cosas a veces nos muestran? Hay jóvenes que quieren una determinada carrera, pero tienen tanto afán, y como no salieron en la primera prueba, entonces se meten a estudiar cualquier cosa. Y después está desesperado, después está aburrido, porque esa carrera no le gustaba. Solamente se metió a estudiar que para no quedarse sin hacer nada. Lo malo es que esa no era la carrera de su vida. Lo malo no es que eso era lo que no anhelaba. Y por eso se siente hasta frustrado. Y si no supera eso, llegará a ser un profesional, pero un profesional frustrado. ¿Qué cosas nosotros tenemos que esperar y que perdemos por la ansiedad? ¿Cómo evitar entonces la ansiedad? Primero, debo echar esa ansiedad sobre Jesucristo y Él sabe qué hacer. Segundo, debo evitar esa fijación solo sobre lo material. Hay cosas más importantes que el dinero, aunque nosotros pensamos que con el dinero lo tenemos todo. ¿Cuántas personas se meten en problemas solo porque aman el dinero? Prefieren casarse con personas que no aman solamente por el dinero. Así su vida después se convierta en un infierno. Hay personas que quieren cosas, negocios, que le dejan buen dinero, aunque sabe que eso no es bueno. ¿Qué debemos hacer entonces? Evitar esa fijación solo en lo material. Tercero, valorar la vida que Dios nos ha dado. En el versículo 23, ¿qué nos dice ahí en Lucas? La vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Porque la vida es mucho más hermosa que solamente comer. Porque la vida es mucho más hermosa que solamente tener algo con que trabajar. Es más hermosa que el dinero. El dinero es importante para vivir, pero no nos da vida. El dinero es importante para pasarla bien en algunas áreas de nuestra vida, pero no hace que nuestra vida sea hermosa. Hay gente que tiene dinero y vive amargada. Hay gente que el dinero le sobra y en su casa vive en un infierno. Hay personas que lo que más les sobra es dinero, pero con el dinero no puede comprar la paz. Ya hay un dicho popular: el dinero no sabe comprar el mejor colchón, pero nunca podremos comprar el sueño. Podrán tener el colchón más caro del mundo y eso no le garantiza que tenga un buen sueño. Hay personas que duermen en colchones de paja, en cartones, y duermen como bebé. Y no tiene mucho dinero, pero tiene paz. Pero valora su vida, pero ama su vida. Si yo quiero evitar la ansiedad, debo amar mi vida, debo amar lo que yo tengo, debo disfrutar lo que Dios me ha dado. Siempre hemos dicho algo: ¿cuándo comienza la infelicidad? Cuando no valoro lo que tengo por estar anhelando lo que no tengo. Cuando no disfruto lo que tengo por estar pendiente de lo que no tengo. Hay gente que se la pasa amargada teniendo buenas cosas, pero como anhela otras que no puede tener, no disfruta lo que tiene y la pasa mal. Tiene una familia muy buena, pero como está pendiente de la familia de la vecina, de la amiga, del amigo, no disfruta de la que tiene. No disfruta su familia y vive en un infierno en su hogar, teniéndolo todo para vivir bien.
Y no disfruta de su familia, no disfruta de sus hermanos, no disfruta de sus padres, no disfruta de los hijos, porque no valora su vida. Valorar mi vida es valorar a los demás. Valorar mi vida es valorar lo que tengo. Mi vida está en función de lo que tenemos. No puede haber vida sin lo que tenemos. Si yo amo mi vida, tengo que amar lo que tengo. No quiere decir que tengo que ser resignado. Tengo que anhelar más cosas, pero amando lo que tengo. Ame lo que tiene y luche por tener más. Dele gracias a Dios por lo que tiene y esfuércese por conseguir más. Hay gente que se esfuerza por conseguir más y desprecia lo poco que tiene. Hay gente que le da una casa muy bonita, pero se avergüenza de ella. Y cuando va con sus amigos le piden que los deje en la esquina, porque dice que vive en la esquinera, aunque vives en otra. Y de ahí para allá pega la carrera. No ama lo que tiene, no disfruta lo que tiene, no valora su vida. Si quiero evitar la ansiedad, debo valorar mi vida. Cuarto punto, debo dejar lo imposible para Dios. En el versículo 25, ¿qué nos dice? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? ¿Quién de ustedes por afanarse va a crecer más? ¿Quién por afanarse va a conseguir aquello que es difícil para el hombre? Hay cosas que no podemos conseguir en nuestras fuerzas y que lo único que nos queda es confiar en Dios. Hay cosas que por más que lo intentemos y nos esforcemos, no lo vamos a lograr humanamente. Así que tenemos que dejarle eso imposible para Dios. Nosotros hacemos lo posible, Dios hace lo imposible. Para el que cree, ¿qué dice la palabra? Todo es posible. Para el que cree, todo es posible. Si usted está metido en un proyecto, usted tiene un sueño, tiene un anhelo y sabe que sus fuerzas no lo va a lograr, no significa que tiene que renunciar a ese sueño, no significa que tiene que renunciar a ese anhelo. Lo que significa es que usted tiene que hacer lo que le corresponde y lo que no puede hacer, se lo tiene que dejar a Dios. Usted y yo hacemos lo posible y le dejamos a Dios lo imposible. Solamente que a veces nosotros a Dios le dejamos todo, lo posible y lo imposible, y nosotros no queremos hacer nada. No, yo tengo que hacer lo que me corresponde. Dios no va a hacer lo que a usted le toca hacer. Dios no va a hacer lo que a mí me toca hacer. Él va a hacer lo que yo no puedo hacer. Dios a nosotros nos ha dotado de dones, de talentos, de habilidades. Por lo tanto, eso es lo que me tiene que ayudar a conseguir lo que yo quiera. Todo lo que usted anhela lo va a conseguir, pero usted tiene que hacer su parte. Pero usted se tiene que esforzar, tiene que dar lo mejor de usted. Y lo que usted ya no puede hacer, lo va a hacer ¿quién? Dios. Usted hace lo posible y Dios hace lo imposible. La pregunta, si estamos haciendo lo que nos corresponde, si estamos haciendo lo posible. Nosotros oramos todos los días, Señor, ayúdame a tener un hogar bonito, un hogar perfecto, y Dios se lo va a dar. Pero hay cosas que le corresponde ¿a quién? A nosotros. Usted está haciendo su parte. Quiere tener el mejor hogar, pero es una esposa irresponsable. No cumple con las cosas del hogar. Cuando su esposo llega no la encuentra porque usted está en la casa de sus padres. Tiene su hogar abandonado, pero quiere tener el mejor esposo. Es difícil. Si usted no pone de su parte, en vano es que esté orando todos los días por un hogar perfecto. Usted y yo tenemos que hacer lo que nos toca y Dios hace el resto. Dios hace lo imposible y nosotros hacemos lo posible. Usted quiere ser un gran profesional y dice que tiene mucha fe y todo se lo deja a Dios. El problema es que usted nunca estudia para un parcial. El problema es que usted nunca estudia para un examen. Y entonces así le va a ir muy mal, aunque sea cristiano y aunque tenga mucha fe.
Usted hace lo posible y Dios hace lo imposible. Porque Dios tampoco es alcahuete, Él tampoco nos va a dar cosas que nosotros no luchemos por conseguirlo. Primero, entonces, ¿qué debo hacer? Echar nuestra ansiedad en Jesús. Segundo, evitar esa fijación solamente en lo material. Tercero, valorar la vida, valorar lo que tenemos. Cuarto, dejar lo imposible a Dios. Quinto, confiar en Dios. Versículo 27, ¿qué nos dice? Considerad los lirios, ¿cómo crecen? No trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. ¿Qué tenemos que hacer? Confiar en Dios. Dice, mira los lirios, mira las flores, mira la naturaleza. Se ha vestido de los mejores colores y no tiene que preocuparse de ello, porque el que lo hace, ¿quién es? Dios. Ni Salomón, con todo el oro y el dinero que él tenía, pudo vestirse con esas flores. La naturaleza de por sí depende solo de Dios. Confía en Dios. Y si yo quiero ser libre de esa ansiedad que a veces atormenta nuestra vida, tengo que aprender a confiar en Dios. Y confiar es entregarse. Es muy diferente a creer. Creer es que algo es posible y que existe. Eso es simplemente creer. Pero confiar es entregarse a Él. Cuando usted va a dar una encomienda, va a entregar un paquete, usted lo deposita y se lo deja a ellos y ellos se encargan de hacerlo llegar a ese lugar. Pero usted tiene que dejarlo ahí. Confiar es entregar, confiar es abandonarse. Lo otro es creer. Tal vez usted y yo creemos bastante en Dios, creemos bastante en Jesucristo, creemos que Él hace milagros. El problema es que nos cuesta abandonarnos en Él. No abandonamos nuestro problema en sus manos, sino que seguimos preocupados y seguimos luchando en nuestras fuerzas. Si usted confía en Dios y usted ya le entregó su problema, entonces ¿por qué se sigue preocupando? Cuando usted envía un paquete en la encomienda que sea, usted no se queda esos 3 días preocupado. Usted simplemente va, entrega el paquete, cancela lo que tiene que cancelar y usted da por hecho que ese paquete llega a donde tiene que llegar. Usted entregó y se queda tranquilo. Eso es confiar. Lo otro es simplemente creer. Usted cree que esa es la mejor empresa para enviar ese paquete, pero tiene que confiar, pero tiene que entregar. Tiene que creer, pero también tiene que confiar. Tengo que creer que Cristo hace milagros, pero tengo que confiar. Tengo que estar convencido de que es Él quien me hace libre de ese problema, de esa dificultad. ¿Cómo está el creer? A lo mejor está muy bien. Todos los cristianos creemos el 100%. El problema es que hay muchos cristianos que solo creen y no confían. No confían. Sigue luchando. Cuando usted encarga a uno de sus hijos, el más pequeño, a alguien en quien no confía, ¿usted cómo se queda o cómo se va usted? Preocupada. Usted se va preocupada. Si tiene que ese hijo estar por fuera esa noche, a lo mejor usted ni siquiera duerme, porque no confía. Usted cree que ese hijo está con esa persona que usted le encargó, pero como no confía, está preocupado, está ansioso. Hay cristianos que creen en el poder de Dios, pero no confían en el poder de Dios. Si yo creo en Dios, debo estar seguro de que Él va a hacer milagros, pero a eso le tengo que agregar confianza. Si yo ya le entregué el problema a Dios, yo puedo dormir tranquilo, porque yo confío que Él puede hacerlo.
A usted me imagino que le ha pasado, cuando usted ha encargado a uno de sus hijos o algo con alguien en el cual no confía, en vano es haberlo casi dejado allá. Usted lo deja allá simplemente porque usted no puede estar en ese momento con su hijo, pero usted no come, usted no almuerza, usted no duerme, porque está pensando y pensando en qué habrá pasado con su hijo, porque no confía. Si usted confiara, cuando es todo lo contrario, cuando usted deja a uno de sus hijos con una persona que confía, ¿qué pasa? Usted se olvida hasta que tiene hijo, hasta lo llama, ¿no va a venir por su hijo? Porque se le olvida. Confía tanto que ni se preocupa. Usted sabe que ya comió, usted sabe que lo están cuidando, a veces ni llama siquiera. A ver cómo está. Pero cuando usted no confía, no se despega del teléfono. Y lo mismo pasa con Dios. Si yo confío en Dios, yo tengo que estar tranquilo. Si yo confío en Dios, yo tengo que estar seguro de que algo va a pasar. Yo hago mi parte y el resto lo hace Dios. Porque hay otros que no solamente no confían en Dios, son frescos con Dios. Y entonces piensa que Dios le va a hacer todo. Y cuando no ve resultados, entonces se enoja con Dios. No, Dios hizo su parte. El problema es que nosotros no hicimos la nuestra. Si yo hago lo mío, Dios hace lo de Él. Pero yo tengo que aprender a confiar. Tengo que confiar. Sexto punto, debo tener fe en Dios. Debo confiar, pero también tengo que tener fe. En el versículo 28, ¿qué nos dice? Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres, qué le dice? ¿De poca fe? Si Dios es capaz de hacer eso con la naturaleza, ¿cómo no lo va a hacer contigo, hombre? De poca fe. Tengo que tener fe. Tengo que confiar en Dios, pero tengo que tener fe. Tengo que estar tranquilo, confiado de que Dios se encargará de ese problema, se encargará de esa dificultad. ¿Qué tanto creemos? ¿Qué tanto confiamos? ¿Qué tanto tenemos fe? Fe es esperar lo que ha de venir. Creer es que yo sé que eso existe. Y confiar es entregar. Por lo tanto, yo necesito creer, necesito tener fe y necesito confiar. Dejar que Él haga. Es más, cuando yo vengo al culto y yo confío en Dios, entonces yo me puedo deleitar. Yo me deleito en la presencia de Dios, porque yo sé que Dios se encargó del problema. Pero cuando yo estoy preocupado, me es difícil deleitarme con Dios. ¿Cómo puedo cerrar mis ojos y cómo le puedo adorar si estoy preocupado? ¿Cómo puedo meterme en la presencia de Dios si estoy pensando en ese problema, en esa dificultad? Pero cuando yo confío, yo vengo acá y me olvido de ese problema, me olvido de esa situación que estoy viviendo. Solo existe Dios, solo existe Cristo. Y cuando salgo, entonces ya encuentro la solución. Pero se empieza a confiar. Hay personas que vienen al culto y salen con el mismo problema y siguen con el mismo problema. Han creído, han tenido fe, el problema es que poco confían. Siguen preocupados y siguen luchando en sus fuerzas. Séptimo punto, debo buscar el reino de Dios. Versículo 31. Mas buscar el reino de Dios y todas estas cosas que dice os serán añadidas. Si yo dejo de preocuparme, me es fácil buscar el reino de Dios. Pero cuando yo sigo con la preocupación, me es muy difícil. Y buscar el reino de Dios significa tener una vida activa delante de Dios. Estoy tan confiado en Dios que puedo buscar su reino, y buscar su reino es poderle servir a Él. En el versículo 42, ¿qué dice? Y dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá
sobre su casa para que a tiempo les dé su ración. Buscar el reino de Dios es buscar la forma de servirle a Él. Nadie que haga parte de un reino puede tener una vida inactiva. Un país puede ser un reino. Si usted va a otro país porque quiere mejorar su vida, usted mejora su vida tan solo con pasar la frontera. Usted se para ahí en la frontera y pasa al otro lado y dice, ya mi vida se transformó. No, usted está allá en ese reino, usted buscó ese reino, pero tiene que actuar allá en ese reino, tiene que trabajar en ese reino, y entonces su vida será mejorada. Nadie tan solo por cambiar de país va a empezar a ganar dólares. Es dependiendo de lo que haga en ese país. De lo contrario, simplemente pasaríamos por ahí y ya saldríamos por el otro lado con los bolsillos llenos. Buscar el reino de Dios es servirle a Dios. Hay muchas personas que son cristianas y sienten que no están en el reino de Dios. Creen, tienen fe, pero sienten que no están en el reino de Dios. No pueden disfrutar de ese reino porque no sirven. Usted se puede ir a otro país a pretender ganarse dólares y encerrarse en una pieza y nunca salir a trabajar. Por más que esté allá, siempre va a sentir que sus bolsillos están vacíos. Porque no basta con buscar el reino solo de palabras, es necesario trabajar por ese reino. Por eso, ¿qué dice el versículo 42? Leámoslo otra vez. Y dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa? ¿A quién pondrá sobre su casa? Para que a tiempo les dé su ración. Aquel que lo encuentre como trabajando, sirviendo. A esa persona dice que lo pondrá sobre todos sus bienes, sobre toda su casa. Octavo punto, algo que afecta a nuestra vida: no dejarnos influenciar por los demás. Hay muchas personas que influencian tanto en nuestra vida que hacen que nuestra vida viva en ansiedad. Veremos ahí Números 11:4. Números 11:4. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? ¿Por qué los hijos de Israel, por qué los israelitas empezaron a anhelar y a llorar por carne? Porque había otros que empezaron a hacerlo. Y lo que pasó con ellos fue que se dejaron influenciar. ¿Cuántas veces nosotros tenemos una fe fuerte delante de Dios, pero empezamos a flaquear cuando nos dejamos influenciar? Cuando otras personas empiezan a decirnos: no, pero es que eso es imposible, es que yo ya lo he intentado y no lo he logrado, es que eso es algo difícil de hacer. Y entonces ellos empiezan a influenciar en nuestras vidas. ¿Cuándo nosotros vivimos en ansiedad entonces? Cuando dejamos que otros empiecen a influenciar sobre nosotros. El pueblo de Israel estaba contento, estaba bien, hasta que esas personas extranjeras empezaron a quejarse y a lamentarse. Y entonces ellos también lo hicieron. ¿Cuántas veces usted sale contento allá afuera pensando que Dios es poderoso, pero se encuentra con alguien que le dice que está difícil, que la crisis económica, que cada vez el mundo está peor, y nosotros ¿qué terminamos diciendo? Sí, es que cada vez está difícil, ¿cierto? Y nos dejamos influenciar y dañan nuestra vida, y salíamos contentos y terminamos llegando a la casa estresados, aburridos. Llegamos hablando mal del país, llegamos hablando mal de los gobernantes,
simplemente porque otros allá nos estaban diciendo. La palabra de Dios dice que debemos orar por nuestros gobernantes y usted sale convencido. Y cuando usted está orando por ellos, llega alguien y dice, es que estos son unos ladrones, es que por eso el país está así. Entonces usted se le olvida de orar. ¿Y cómo termina? Igual de aburrido, y también renegando, y también hablando mal. No debemos dejarnos influenciar por los demás. Noveno, no anhelar ni vivir del pasado. Ahí en Números, capítulo 11, versículo 5. Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, de los melones, los cuernos, las cebollas y los ajos. Este pueblo empezó a ¿qué? A anhelar su vida pasada. Es que nos acordamos cómo antes vivíamos bien y todo lo que comíamos era ¿qué dice? Gratis, de balde, no nos costaba nada. Aunque ellos estaban esclavos, pero preferían vivir esclavos con tal de comer gratis. Preferían ser esclavos y tener buena comida, a ser libres y tener que luchar por esa comida. A veces nosotros preferimos ser esclavos del mundo con tal de vivir bien, entre comillas, a ser un hijo de Dios y esforzarnos por conseguir las cosas que Dios nos quiere dar. El mundo nos ofrece cuántas oportunidades de progreso y muchos están en la cárcel y muchos están en la ruina, simplemente por buscar una vida fácil. Ellos anhelaban lo pasado. ¿Qué cosas a veces nosotros anhelamos? Hay personas que viven estresadas, cristianos viven mal, porque todavía anhelan la rumbita del pasado, porque todavía anhelan ese desorden en el que vivían antes. Hay jóvenes que anhelan lo que ven de otros jóvenes allá afuera, y eso hace que viva mal, y eso hace que se aburra de la vida cristiana. Y hay muchos cristianos jóvenes que consideran que están perdiendo su vida porque miran allá afuera a otros jóvenes supuestamente deleitarse con esas cosas. Lo que ellos no saben es el infierno que ellos viven en sus casas, en su vida, y anhelan esa vida, y eso hace que muchos se salgan de la vida cristiana, y cuando están afuera anhelan volver y a veces ya no pueden. Y muchos, queriendo otra vez la bendición, como nos hablaba ahí en la palabra, ya no la pueden conseguir simplemente porque la cambió por un plato de lentejas. 10º punto, no ser desagradecidos. Ahí en el mismo capítulo 11, versículo 6 de Números. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Y ahora nuestra alma se seca porque lo único que tenemos es maná, porque lo único que tenemos es eso para comer. ¿Y cuántas veces nosotros somos también desagradecidos? Es que yo no sé qué pasa, es que yo mire solamente tengo esta casita, es que mire solo lo que tengo, y no se da cuenta que hay otros que no tienen nada. Que yo ya no sé qué hacer, mire esos muebles, ya los tengo hace 5 años, hay otros que duermen y se sientan en colchón. Somos desagradecidos con lo que tenemos. ¿Cuántas veces nosotros en nuestra casa hemos mirado con desprecio lo que tenemos? Y no nos acordamos que hay otros que anhelarían tener eso. Y a muchos nos ha pasado. Señores, que mire, ¿hasta cuándo? Señor, ¿cuándo será que voy a poder arreglar esta casa? Y hay otros que viven en cuevas. Hay otros que duermen en la calle. Pero somos desagradecidos. Y eso hace que vivamos estresados. Y eso hace que vivamos en ansiedad. Señor, ¿pero cuándo será que me voy a ganar tantos millones? Y no sabe que otros anhelarían el salario que se tiene. ¿Cuántos anhelan ese salario? ¿Cuántos anhelan esa familia? Pero nosotros a veces somos desagradecidos porque queremos más. Y ese pueblo se volvió desagradecido.
Lo único que nuestros ojos ven son este maná. Empezaron a despreciar lo que Dios les daba, y eso hacía que vivieran mal. Dios quiere lo mejor, pero Él quiere que aprendamos a vivir en paz en medio de la tormenta. Los problemas no son lo que marca nuestra vida, sino la actitud frente a esos problemas. Recordemos ahí en 2 de Corintios, los que hacen el devocional ya saben de qué vamos a hablar ahí. 2 de Corintios, capítulo 4, 8 y 9. ¿Qué dice Pablo? 2 de Corintios 4, 8 y 9. Que estamos atribulados en todo, mas no, ¿qué dice? Angustiados. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Podemos estar derribados, mas nunca destruidos. Podemos estar en problemas, mas no vencidos. Esa era la actitud que tenía Pablo frente a los problemas, y eso lo hacía un hombre de éxito. El problema no está en el problema está en nuestra actitud frente al problema. ¿Cuál es tu actitud? Pablo tenía problemas. Él dice, yo estoy tal vez tirado en el piso, pero no destruido. Podremos caer, pero la ventaja es que siempre también nos levantamos. No te preocupes por cuántas veces caes, si logras levantarte con dignidad, corregir lo que estaba mal. ¿Cuántas veces nos hemos equivocado? Pero lo importante es cuántas veces corregimos y volvemos a luchar. Confía en Jesucristo. Él quiere librarnos de nuestra carga, pero Él quiere también que aprendamos a vivir en paz en medio de la tormenta, en paz en medio de las dificultades. El éxito de Pablo no estaba en no tener problemas, sino en que él tenía una muy buena actitud frente a los problemas. Por eso hay Corintios que dice, podré estar caído, pero nunca derrotado. Podré tener problemas, sufrimientos, pero no vencido. No me han vencido. Los problemas no nos pueden vencer, es mi actitud frente a los problemas lo que nos vence. Si eres hijo de Dios, si eres una hija de Dios, entonces ¿por qué? Deja que Él tome tus cargas. Amén.